Dicen que el que no tiene recuerdos del pasado, el que no reconoce su historia, tiende a repetirla. Posiblemente el ser humano es el único ser animal, sí, entre comillas lo de animal racional o irracional, porque a veces no se entiende, ¿verdad? Que en alguna manera no sabe recordar lo que ha vivido porque así nos va. Vamos repitiendo siempre cada 1000 o cada 2000 años o cada cientos de años lo mal que lo hicieron nuestros ancestros y seguimos haciendo nosotros exactamente lo mismo. Tengo entre mis manos una magnífica obra de don José María Asencio. Él es magistrado de lo penal, es juez, autor de diferentes libros jurídicos, pero se ha lanzado a otra disciplina que no son ensayos, que también, quizás más novela, que también. En definitiva, nos va a explicar si son ensayos, si son novelas, porque está tan bien novelado, tan bien explicado, también el ensayo, que nos lleva a la historia para reconocerla desde un punto de vista ya no tan literario, que sí, pero quizás un poco más musical, porque el título es Entre acordes y cadenas, y utilizando 50 canciones o 50 versiones de músicas o de canciones que en su tiempo pues eran el hit París, pues nos está hablando de aquella canción, a dónde nos remonta y el porqué de aquella canción. Canciones que hoy escuchamos y posiblemente la gente más joven no le da el curso que se merece o la relevancia que tuvo en su momento. José María Asencio, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Siempre un placer estar ahí contigo. Igualmente, maestro, igualmente. Digo maestro porque te admiro profundamente, no solamente por lo joven que has llegado a ser magistrado, que siempre te lo digo, en lo que te mueves, en lo que haces, y eres joven. Bueno, pues te lo agradezco, Pedro. No de nada, ya sabes, te lo agradezco. El jamón de Navidad no te diré que no. Bienvenido, José María. Muchas bienvenido. Gracias. Te has tirado a lo que te decía yo ahora a micrófono cerrado, a otro tipo de libros, ¿no? Ya has dejado aparte lo que es relacionado a la justicia, a lo jurídico, para dedicarte a ¿qué son? ¿Novelas o qué son ensayos? ¿Cómo lo ves? Bueno, el primero, que también estuvimos aquí hablando de él, En busca de la irrealidad, era una novela donde se reivindicaba el espíritu bohemio, donde se reivindicaba el humanismo, ambientada en el Raval de Barcelona, aquí. Y esto es más un ensayo, esto no es una novela, son relatos cortos acerca de la música, acerca de la historia, y en sentido, podríamos decir que es un breve resumen de la historia del siglo XX a través de canciones, a través de la música. Y del siglo XX no solo de España, sino también de otros países de Europa, de África, de Rusia, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Un breve repaso, yo diría que por la práctica totalidad de las culturas del globo a través de la música. Me parece de verdad un libro que se lee fácilmente y además te lleva a lo que han vivido nuestros ancestros. 50 canciones, entiendo yo que tú las tocas todas y ya te las sabes. Bueno, tú eres un amante de la guitarra. Digamos que lo intento. Bueno, menos lobo, seguro que lo haces muy bien. Y esas 50 canciones nos hablan, pues no sé, de entre la Comuna de París, ¿no? Nos habla de exactamente qué es lo que ocurrió. Es un libro para estar contigo 2 y 3 horas. No me extraña que te hayan hecho una entrevista de 2 horas hablando del libro Revolución, de revoluciones. Hablamos de revoluciones, en el libro hablamos de revoluciones, hablamos de canciones de amor, hablamos simplemente de historias de amistad, hablamos incluso de secuestros aéreos, hablamos de guerras, hablamos de todo tipo de desenlaces, de culturas, de conversaciones. Pero qué bonito, José María, que a través de una canción podamos recordar el pasaje histórico. Claro, ¿a ti qué canción te gusta? ¿Qué canción has vivido tú siendo joven que podría estar en este libro, por ejemplo? Puede ser la última de ellas. Claro, empezamos en el siglo XIX, sí. Aunque es fundamentalmente siglo XX, hay 3 canciones del siglo XIX y 2 o 3 del siglo XX, siglo XXI. La última con la que termino es No soy de aquí ni soy de allá, de Facundo Cabral, que no era del año 2011, ni mucho menos, era muy anterior, pero claro, hablo de Facundo Cabral y es la última canción del año 2011 porque fue el año en que fue asesinado Facundo Cabral. Y de hecho se dice que fue una de las últimas canciones que cantó y que tocó antes de ser asesinado. Madre mía, José María, vaya trabajo has hecho con esta magnífica obra, ¿eh? Hablas del Titanic, hablas de la Primera Guerra Mundial, o sea, nos estás remontando al Titanic. Qué bonita historia, ¿no? Qué bonita historia. Bonita o trágica, desde luego trágica, ¿no? Pero se te queda la música, se te queda ahí.
La música se te queda y te remonta ahí, al barco. Sí, la canción de Near My God to Thee es la última canción que interpretó la orquesta del Titanic cuando ya no quedaba ningún tipo de esperanza. Ellos, en vez de huir hacia la nada, decidieron coger sus instrumentos y empezar a tocar para calmar un tanto los ánimos de las personas que estaban en la cubierta, conociendo todos el final, ¿no? Miraron al cielo y entonaron con sus instrumentos esta canción. Y de hecho luego, después del hundimiento del Titanic, todos los miembros de la orquesta del Titanic, Wallace Hartley, se llamaba el director, se convirtieron en personajes a imitar por todos los jóvenes, porque estuvieron dispuestos a olvidar su propio yo para que los demás tuviesen un desenlace mucho menos trágico del que iba a tener. ¿Cuánta gente murió en el Titanic? Unos 1.500, Wow. se dice. Mucha gente. Muchísimos, sí, porque no había botes salvavidas suficientes. Unos, claro, porque no se imaginaban que el Titanic, ese gran barcazo, se fuera a hundir, ¿no? Bueno, lo publicitaron como el navío que no podía hundirse, el insumergible Titanic, el titán que surcaría los mares, y luego, fíjate, en su viaje inaugural acabó en el fondo del mar. Las costas de Terranova. Ahí es. José María, nos vamos a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, que bueno, son 2 páginas o 3 páginas, a lo mejor cada capítulo, cada de estas 50 canciones, pero que nos llevan a ese momento, y si tenemos la ocasión, que además tenemos el enlace en YouTube donde están las canciones que se hablan en cada capítulo, pues estás leyendo el libro de José María Asencio y estás escuchando la canción que en aquella época era un instrumento revelador, ¿no? Nos vamos a las trincheras. La gente de un bando y de otro se saludaban. Hay paz. Vamos en la Navidad, por ejemplo, ¿no? De eso es lo que hablo, de la tregua de Navidad de 1914 con la canción Noche de Paz. Cuando los alemanes colocaron pequeños árboles iluminados en las trincheras, comenzaron a entonar el Noche de Paz, originariamente escrito en alemán. Y los ingleses que ocupaban las trincheras de enfrente, las trincheras vecinas, empezaron a entonar la misma canción en inglés, porque claro, se la sabían, era el villancico más popular de aquellos tiempos, hasta tal punto de que los soldados de ambos bandos decidieron salir a tierra de nadie y allí se intercambiaban los cascos, los gorros, jugaron al fútbol y ayudaron unos a otros a cavar las tumbas para enterrar a los caídos, ¿no? Lo que suele ocurrir, lo de siempre, ¿no? Los monarcas y presidentes escondidos como comadrejas en sus palacios ministeriales mientras los demás se mataban, mientras los pobres se mataban, les prohibieron cualquier otro tipo de confraternización con el enemigo, entre comillas, y dijeron que en el caso de que se repitiese todos morirían fusilados, ¿no? Y aunque hubo otros intentos de repetir la tregua de 1914, la tregua de Navidad, ninguno estuvo tan cerca de terminar con el curso de la guerra y con la historia, con dar un vuelco a la historia que esa tregua de Navidad de 1914. José María, yo sé que estás teniendo un exitazo con este libro, entre acordes y cadenas, más de un siglo a través de la música. Entiendo yo que no te quedarás solamente en esos episodios, sino hay más de 50 canciones en el mundo. Te remontarás a otros siglos, supongo que también, ¿no? ¿O te vas a quedar solamente con entre acordes y cadenas 1? Bueno, cuando uno crea algo tiene que pararse a reflexionar y pararse a contemplar el paisaje, ¿no? Desde luego tengo muchas más en la recámara, muchas más que he tenido que quitar, que he tenido que descartar, porque claro, ¿por qué 50? Me preguntan siempre. Digo, pues porque podrían ser 48, podrían ser 62. 50 porque tenía que poner el límite en algún momento y decidí que 50 era un número bonito. Ya está. No está. Que no son tus años. No, todavía no, pero bueno, tempus fugit. Bueno, sí, tempus fugit, yo sí que los tengo. Bueno, pues no se te nota, Pedro. Gracias, vuelve mañana. José María, mientras que unos se están ahogando, otros van tocando los violines, la orquesta, la música, para que la gente no se precipite, no tenga miedo, que vean que hay esperanza. Otros que se van a matar al cabo de 5 minutos cantan villancicos. Hablo de la bondad. Desde luego el ser humano es más bondadoso que no malvado, pero sin embargo no aprendemos nunca. ¿Qué nos pasa, José María? Bueno, yo creo que a este mundo le falta sensibilidad. Cada vez hay menos sensibilidad en este mundo. Y si hubiese más, otro gallo nos cantaría en todo, en todo. Es lo que he tratado de plasmar en el libro, el entendimiento y la sensibilidad, la comprensión por los problemas del otro, del prójimo. La empatía. Sí.
Nos vamos a la Revolución Cubana, que también tiene su música. Sin duda, Carlos Puebla, el cantor de la Revolución, que él narró prácticamente un gran porcentaje de la población cubana en aquellos momentos, en los años 50, era analfabeta, y la mejor manera de enseñar al pueblo, según Carlos Puebla, todos los logros de la Revolución, era a través de la música, a través de la canción. Y de hecho él compuso el son de la alfabetización, tanto a Camilo, en honor a Camilo Cienfuegos, ¿no?, el héroe de Yaguajay. Y él compuso, desde luego, la canción más conocida, que cualquier revolucionario ha cantado esa canción con su guitarra, que es Hasta siempre, comandante, ¿no? La carta de despedida del Che, la respuesta, mejor dicho, de Carlos Puebla a la carta de despedida del Che Guevara que Fidel Castro leyó en público cuando renunció a todos sus cargos y se marchó de Cuba. Ahora nos vamos a Colombia a día de hoy y vemos los estudiantes que están en pie de guerra, ¿verdad? Las universidades americanas, pero también estaban en guerra los estudiantes en los años 60. ¿Qué canción es la que se llevaba en aquella época? Muchas, muchísimas. Depende de dónde vayamos, a España, a Francia. En España hablo del No nos moverán. El No nos moverán, cantado la versión de Adolfo Celderán, que de hecho Adolfo es uno de los cantautores que hace un prólogo en este libro. Además, otras muchas, todos del colectivo Canción del Pueblo, ¿no?, al cual pertenecían también Hilario Camacho, Elisa Serna. Pero si vamos a Francia, mayo del 68, podemos hablar de la que también hablo en el libro, que es Dominique Grange, Aval l'état policier, bajo el estado policial. Pero hay muchas más. Il est 5 heures, Paris s'éveille, son las 5, París se despierta, ¿no? Hay muchas más. José María, vemos que son canciones reivindicativas, ¿no?, que reivindican de alguna manera pues un trabajo social, más aumento de salario, menos trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, a día de hoy, que ha pasado el día 1 de mayo hace 2 días, ¿no?, todo el mundo ha salido a la calle en todo el mundo, valga la redundancia, pidiendo pues algo porque es el Día del Trabajador, ¿no? Pero, ¿qué canción tendríamos que ponerle hoy a este año 24? Me lo pones difícil, ¿eh? Te lo pongo complicado. Me lo pones difícil porque, claro, hoy en día lo que es más accesible es lo que se denomina la música comercial. Música comercial que a mí no me gusta. Por supuesto, hay personas a quienes les encanta y la respeto como no podría ser de otra manera, pero a mí lo siento mucho, pero es que el reggaetón, la música electrónica es superior a mis fuerzas, ¿no? Entonces, desconozco qué canción se le podría poner a la manifestación del Día del Trabajador hoy en día. Yo siempre he sido de los clásicos, ¿no? Es volver a ver siempre. El No nos moverán, el No serem moguts, de aquí de Xisco Boix, pero bueno, eso lo dejo para los manifestantes. En cualquier caso, ahora le pregunto al magistrado o bien al juez, ¿qué es lo que está pasando en España, José María? La gente se preocupa de que a lo mejor los jueces, los magistrados están como esposados, ¿no? Como que no tienen libertades de actuación por miedo al propio gobierno, por miedo a 1000 cosas o 1000 relaciones que tienen que ver con la sociedad. La gente no sale a la calle y, sin embargo, vemos que todos son impuestos, los gobernantes, unos u otros, nos están tomando el pelo, hay impuestos por doquier, salen noticias falsas o no que hablan de la familia de ciertos gobernantes, que me voy, que no me voy. Quiero decir que desde la judicatura, ¿cómo veis vosotros esto? Porque salimos a la calle, sí, pero hemos salido a la calle para defender ¿el qué? ¿El trabajar menos o el ganar más? Porque eran las dos premisas tan importantes que decían, ¿no?, de los dos sindicatos. Entonces, no es un programa de política, pero sí es un programa donde lo social nos importa mucho. Entonces, no sé, ¿tú crees que el mundo tiene futuro, tiene esperanza? ¿Vamos a encontrar un referente político que nos ayude a compensar las maldades de lo que nos han hecho anteriormente? No sé, hay mucha gente joven que vive gracias a los abuelos o gracias a los padres ya jubilados porque no llegan a final de mes. 3,5 millones de autónomos que si tienen que trabajar, tengan o no tengan fiebre, tienen que trabajar. Y hay 9 millones de pensionistas que les dicen que ahora que de las pagas extras les van a quitar un tanto. Sin embargo, hay políticos que viven como viven, ¿no? Y muchos políticos. Entonces, en lugar de todas estas peticiones que hacen los sindicatos, hombre, tendríamos más dinero, podrían pagar más los empresarios a los trabajadores si no tuvieran tantos impuestos los empresarios, ¿no?
No sé, esto, vosotros, ¿tú cómo lo ves? Por eso te decía yo una canción para el día de hoy, porque yo tampoco he buscado canciones a raíz de lo que te iba a entrevistar y no encontraba yo una canción, porque ese de No nos moverán, sí, pero... Bueno, son muchos temas, pues has tocado tantos temas que podríamos estar otras 2 horas hablando, ¿no? Vamos, desde luego me voy a centrar en lo que me dedico profesionalmente, que es la judicatura. Que nosotros estemos con las manos atadas, no lo creo. No lo creo ni mucho menos. Vamos a ver, los jueces aplicamos la ley. Esto es lo que siempre digo, que parece ser que todavía no se entiende. Nosotros no hacemos las leyes. Las leyes las hace el Parlamento. Y nosotros aplicamos la ley, somos aplicadores de la ley. La interpretamos, por supuesto, pero aplicamos la ley que es, nos guste o no nos guste. Y en el caso penal, que es a lo que me dedico, en el momento en que existen indicios de responsabilidad criminal contra una persona, quien quiera que sea, ocupe un cargo público, no lo ocupe, sea pariente de quien sea, los jueces y tribunales tienen una obligación legal de actuar. ¿Cómo actúa un juez de instrucción? Investigando, abriendo unas diligencias contra una determinada persona porque existen indicios de responsabilidad criminal contra esa determinada persona. Si luego resulta que esos indicios de responsabilidad criminal no son tales o decaen, pues procederá al archivo del procedimiento y si tienen una entidad suficiente como para que se formule una acusación, para que la Fiscalía formule una acusación, para que la acusación popular formule una acusación, pues en ese sentido habría un juicio y luego se decidiría si esta persona en concreto es culpable o inocente, pero con todas las garantías, sea quien sea, venga de donde venga, con todas las garantías. Pero los jueces y tribunales hacemos simplemente esto, aplicamos la ley, nos guste o no nos guste. Hay una cosa que se llama lógica, ¿no? Magistrado José María, autor, compositor, no sé cómo llamarte, ya tienes ya tantos méritos y títulos, ¿no? Porque claro, vivimos en un momento complicado, difícil. No ha salido nadie, ningún juez importante, y digo importante, que se manifieste como tal cara o en contra del gobierno, porque ahora resulta, decía el Ministerio de Sanidad, y permíteme que haga un pequeño paréntesis, decía que el tema de las vacunas, bueno, se ha muerto gente a consecuencia de las vacunas, como se lo pusieron, esa vacuna se la puso la gente de forma voluntaria, como... pues el problema es de ellos, no es del Ministerio de Sanidad. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago, ¿no? En su día era una obligación ponerse la vacuna. Y el no ponérsela era como tener la peste. Estabas como excluido. No podías ir a ningún lado si no te ponías la vacuna. Era una obligación. Ahora resulta que era un tema voluntario para quitarnos, bueno, pues eso, vamos a tirarnos piedras fuera, ¿no? ¿Por qué no sale algún juez, algún magistrado diciendo es que ustedes dijeron una cosa que salió en los medios de comunicación y ahora dicen otra? A eso me refiero. Yo he salido de los medios de comunicación. Llevo saliendo de los medios de comunicación denunciando la violación sistemática de derechos fundamentales a propósito de la pandemia desde el año 2021. Llevo haciéndolo, lo he hecho. No, lo que no he hecho y no debería hacer ningún juez, porque lo tenemos prohibido con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, es criticar a políticos determinados o exaltar a políticos determinados. Esto sí que lo tenemos prohibido, pues es una prohibición que nos impone la ley y por eso un juez no debería, si cumple sus obligaciones, salir a la palestra para criticar a un político determinado, ¿no? Eso no podemos hacerlo. Lo que sí que podemos hacer es criticar medidas legislativas, ¿no? Y de hecho tenemos una suerte de obligación de hacerlo, puesto que al fin y al cabo nos dedicamos al derecho, ¿no? Y creo que nuestra opinión jurídica debe ser por lo menos tenida en cuenta, ¿no? Yo lo he hecho. Yo, como bien sabes, durante mucho tiempo he criticado los confinamientos, la vacunación obligatoria, que realmente no fue vacunación obligatoria real, fue obligatoria por la vía B, como bien has dicho, ¿no? Porque si no te vacunabas no podías entrar en ningún sitio, eras un paria, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no fue la vacunación obligatoria como sí que lo fue, por ejemplo, en Francia. En Francia la vacunación obligatoria era para determinadas profesiones de la salud. Eso era una auténtica aberración, sobre todo porque, como no se sabían los efectos secundarios que podía tener una vacuna, que ahora se está demostrando que existen unos cuantos, bueno, pues por eso no puedes imponer una obligación. Pero no solo yo, sino mucha gente se ha ido a la palestra para hacerlo. Es el caso de Juan Manuel de Prada, a través de sus artículos de la ABC, o Beata Legón, a través de su canal en redes sociales o en Diario 16. Pero todo queda ahí, José María. ¿Queda ahí en una queja?
Bueno, ¿en qué vamos a hacer si no, Pedro? Es decir, la palabra, solo nos queda la palabra, ¿no? Eso lo decía Aguadiva incluso. Y la música. Y la música, pero la palabra es muy importante. Y esto es nuestra arma, es el arma que tenemos en democracia. La palabra sin censura y sin autocensura. Entre acordes y cadenas, más de un siglo a través de la música. Lo dice don José María Asencio, magistrado, juez de lo penal, autor, escritor, ensayista, no sé, un sinfín de títulos que tiene este buen amigo que yo tengo el placer de conocer y de presentar a todos los amigos de Luces en la Oscuridad. Esta es su magnífica obra, desde luego que vale la pena porque se lee rápidamente y nos remonta a cosas que deberíamos de conocer y sobre todo a la gente joven que estén muy pendientes de la historia porque la historia hay que tenerla muy presente porque si no la vamos a repetir seguro y a pruebas me remito. Don José María Asencio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Es siempre un placer estar ahí contigo. Te deseo todo lo mejor. No sé si te veré de aquí 20 años de magistrado o de juez o te veré escribiendo libros y haciendo, pues no sé, estímulos en las universidades de autoayuda y de comprensión. No, por Dios, eso sí que no. Y de empatía por los seres humanos. Eso sí que no. Pero bueno, como decía un gran filósofo, para mañana todavía queda mucho. Que tengas muchos éxitos. Muchísimas gracias, Pedro. Cuídate mucho.